Existen dos momentos en la producción audiovisual de una película. En realidad, dos momentos del montaje. A uno lo llamamos offline, que lo acabamos de mencionar en el fragmento anterior. A otro lo llamamos online. Y generalmente existe como la tendencia o como la idea de querer traducir a nuestro idioma palabras que no son del propio. Y es así como a veces cuando podemos conversar con ustedes, siempre nos proponen o nos dicen, bueno, pero ¿esto qué significa? ¿Es que no estamos conectados a algo? ¿Que nos falta algún tipo de material? ¿Que deberíamos tener acceso a cierta no sé qué cosa? En realidad es que el término offline y el término online se refieren a momentos de un montaje. Durante el offline vamos a tener una serie de responsabilidades que tenemos que cumplir. La primera y la más importante es encontrar la estructura narrativa de nuestra película. Suena un poco por ahí raro, o al menos demasiado general, ¿no? Muy poco específico. ¿Qué es esto de encontrar la estructura narrativa de la película? Bueno, imagínense, concluyó el rodaje, o puede estar, como lo dijimos en el video anterior, puede estar en desarrollo. Tenemos que ver cómo estas piezas conectan. ¿Cómo es que esta acción funciona? Me refiero a la acción de una escena o como una concatenación de escenas que tienen un sentido común, un querer decir lo mismo, a lo que llamamos secuencia. Bueno, ¿cómo funciona esta secuencia? La única manera de saberlo es de la mano del o la montajista. Y acá es donde quiero ser muy también claro o, si se quiere, riguroso, sin tener mala onda. Em, Nosotros no concebimos al montaje como la simple concatenación de planos, como el simple hecho de colocar luego del plano uno el 2 y luego del 2 el 3 y así. No es simplemente seguir el orden propuesto por una claqueta o por una estructura. Las personas que hacen montaje van a tomar decisiones a veces hasta dolorosas para con el material, en donde van a sugerir cambios radicales de vamos a eliminar este plano, vamos a sacar esta escena, o vamos a empezar a contar la película por la escena 5 en vez de por la uno, porque fíjate que funciona mejor, y esta imagen no va, y este sonido tampoco. Y es un momento en donde tanto quien dirige, la o el director, y la o el montajista, están inmersos en un proceso que realmente es muy creativo y muy lindo de atravesar, ¿por qué no? A veces, como dije recién, puede llegar a ser extremadamente doloroso, sobre todo para la persona que, bueno, que estuvo en el rodaje como director o directora y que sufrió, dice lo que me costó este plano y ahora lo vamos a tener que quitar porque no funciona. Lo que no funciona, no funciona, lo que no aporta, lo que no cuenta, no va. ¿Por qué les digo esto? Porque recuerden que durante estas instancias nosotros vamos a utilizar una serie de materiales que generamos en el rodaje. Les vuelvo a nombrar a los proxies. Los proxies eran, y me permito repetirlo, a riesgo de la reiteración, que eran materiales temporarios, que eran clones de nuestra imagen original surgida en la cámara con una resolución menor pero con la metadata intacta. Para el montaje para el offline vamos a utilizar estos proxies. Y además, para quienes lo recuerdan del primer cuatrimestre, nosotros durante la grabación de sonido directo tenemos la posibilidad de generar mezclas estéreo. A veces no son estéreo, a veces son mezclas mono, esto depende mucho del criterio, depende mucho también de la coordinación de postproducción, depende mucho de la conversación que tiene director de sonido, jefe de sonido, jefa o jefa, montajista, cómo se ponen de acuerdo en qué es o cuál es, en este caso, el mejor material para usar. ¿Y por qué acá esto es importante? Si vamos a tener que estar durante semanas, no digo conviviendo, pero casi, ¿no? No imaginemos tampoco que el montaje de una película es una especie de gran hermano donde mucha gente duerme junta y bueno, y conviven. Puede darse algún caso, alguna experiencia que tenga que ver con eso, pero es un trabajo, ¿no? Donde se pasan o se conviven en términos laborales varias horas por día, en donde necesitamos resolver. Imagínense lo difícil que sería para una persona dedicada al mundo del montaje, cada vez que tiene que tomar la decisión de hacer un corte en la película, de separar la imagen, ¿no? De cortar un plano, tener que hacer lo mismo con 8 ISOs, o la cantidad que sean, 4, 8 o más, ¿no?
Y esto vuelve muy poco práctica la operación de montar. Si tenemos que hacer un solapamiento, es decir, que dos sonidos se sumen, es decir, que dos planos convivan. Imagínense, tenemos 8 ISOs, tenemos 8 tracks para un plano y 8 tracks para otro. Y esto muchas veces es muy poco práctico. Para esa razón existen estas mezclas que los grabadores generan. Para que cuando tengamos que tomar decisiones creativas, podemos trabajar solo con esas mezclas, porque en el proceso de la postproducción de sonido, si hicimos las cosas bien durante el rodaje, esto es condición sine qua non, podamos recuperar todos esos archivos originales y poder decir, bueno, ahora sí tengo mi boom separado del segundo boom, tengo todos mis lavaliers por cada personaje correctamente identificados. Esto, repito, esta facilidad, esta felicidad, si se quiere, para quien hace la postproducción de sonido, la vamos a poder tener si trabajamos con grabadores capaces de generar metadata, entre ellas la del código de tiempo. El timecode en el rodaje existe para los fines de poder facilitar la operación de sincronización durante el montaje y poder permitir luego algunas operaciones de post-sincronización y reconformado, que son los nombres que tienen, que yo ahora no voy a explicar porque sé que estos temas los vamos a desarrollar y mucho en lo que queda del año y ni hablar en el segundo año de la carrera, para poder reconstruir la película, vamos a decirlo así. Es decir, recapitulando, durante el offline vamos a armar una estructura de película que puede entenderse como un borrador, le podemos decir así, sí y no, es la estructura. Lo que tiene de borrador es que esa no es la imagen original de la cámara, porque es un proxy, y ese no es el sonido directo en su máxima dimensión, porque estamos usando mezclas estéreo. Repito, para los que no lo entendieron, las mezclas las vamos a poder usar si los grabadores las generan. Si no hay metadata vinculante, si no hay una metadata que me diga que esta mezcla estéreo es el reflejo de una serie de ISOs, nos vemos obligados a sincronizar todo el material. Y es más, muchas veces, y no está para nada mal, los montajistas deciden sincronizar las mezclas y además los ISO, pero trabajar mirando solo las mezclas. Es decir, que pueden y tienen la posibilidad de ocultar los ISO, tomar decisiones sobre nuestras mezclas de trabajo, sobre nuestras mezclas que hicimos durante el rodaje, y luego hacer que esas decisiones tomadas sobre la mezcla estéreo repercutan en los ISO. Yo sé que esta explicación sin verla reflejada, me agaché porque quería ver si estoy grabando efectivamente. Vicios de sonidista. Sin ver estas imágenes o sin poder tener un sistema de edición delante de nuestra visión, es un poco difícil explicarlo. Lo entiendo. Por eso les propongo que cuando tengamos las clases de consulta, que van a comenzar en un lapso de tiempo muy breve, nos puedan preguntar y que estas consultas también tengan que ver con las propias experiencias, del cómo ustedes venían trabajando hasta hace un tiempo atrás. Una película no es la simple unión del sonido directo o el sonido de producción con la imagen. Una película también es la construcción discursiva con distintos elementos de sonido que pudimos haber recolectado durante el rodaje, ambientes, efectos de producción, wild tracks, la enorme locura que se le puede ocurrir a alguien grabar, y además sonidos que por ahí no nacieron en el rodaje, músicas por ejemplo, o efectos que tienen otro origen, cosas que tenemos en una librería, en una computadora en nuestro estudio, pero que necesitamos para poder estructurar el cuentito. Es muy importante entender que en este momento de la construcción de montaje de una película hay muchas personas opinando que ven el corte. Puede ser que un amigue del director esté mirando el corte y le proponga alguna propuesta estética. Puede ser que el productor o productora de la película esté mirando también el montaje y proponga alguna reestructuración. Puede ser que la producción en la que estamos inmersos esté atravesando una etapa de refinanciación del proyecto y necesite nuevos fondos, dineros, para poder pagar los procesos que vamos a tener a continuación, y la película hay que mostrarla. Imagínense, para este caso, por ejemplo,
lo difícil que sería explicarle a una persona que no viene del mundo del audiovisual, explicarle que este montaje no está terminado, no es la película terminada. Porque puede pasar que quien mire la película y dice, yo no voy a poner un peso en esta película, mirá, no tiene música, se escucha raro. Bueno, entonces para que eso no pase, durante el offline vamos comenzando a estructurar la película. Muchas veces tenemos la suerte de que estamos utilizando materiales que son los definitivos. Otras veces son temporarios. Es decir, pueden convivir estas dos cosas. En el caso de materiales temporarios, les diría también muy frecuente, que las películas utilicen músicas preexistentes, tanto para construir un clima, como para construir cierta temporalidad para ayudar al corte, ¿no? Como cortar a veces hasta rítmicamente, otras veces usar el fraseo de la música para poder cambiar la duración de una escena y cosas parecidas. Es importante, y esto no sería yo quien deba decirlo, pero me permito la licencia, es importante que el director y directora tomen contacto con el músico en instancias previas. A propósito de esto, les recomiendo un material que no es obligatorio, es simplemente una recomendación que vamos a compartirles ni bien podamos, para eso estamos pidiendo los permisos. Hace muy pocos días se emitió un programa de televisión en la televisión pública que habla sobre la música y el cine, particularmente en el cine argentino, en donde se habla también muchas veces, en algunos fragmentos de este pequeño documental, del uso de músicas temporarias durante el montaje y el condicionante para la construcción posterior. Lo digo en un perfecto castellano. Si usaste una música con la cual estuviste conviviendo mucho tiempo durante el montaje durante el offline, muy probablemente cuando la quites y pongas la música definitiva, si no se parece en nada, algo se rompió. Por eso es muy importante pensar en que, genial que usemos John Williams, Hans Zimmer y cualquier compositor contemporáneo, Ennio Morricone, el recientemente fallecido Ennio Morricone, pero luego nuestra película... ¿Podemos pagar esa cantidad de músicos? ¿Podemos tener una orquesta sonando? ¿O nuestro músico solamente nos puede proporcionar guitarrita acústica y pianito, ¿no? Entonces va a sonar muy diferente, por más de que melódicamente o estructuralmente esa música tenga algún parecido. Y además, cualquier músico les va a decir, no sé si cualquier músico, pero hay cierta cantidad de músicos que coinciden en esto, es que los músicos no son imitadores de músicas preexistentes, nos van a hacer una propuesta. Por eso para el offline sería interesante, si los presupuestos y la producción lo permiten, tener bocetos de la música final que quizá todavía no fue grabada con los músicos, todavía no fue mezclada en 5.1 o en el formato que vamos a emitir o exhibir, pero es la música de la película, ya tiene el carácter que el director o directora de la película necesitan. Y es importante pensar esto en esta etapa. Todos los sonidos temporarios que podemos agregar, ejemplo, el sonido de un teléfono, un disparo, cosas que son marcaciones para la película importantes. Acá va el disparo. Y luego de este tiempo se escucha que se abre una puerta porque alguien escuchó el disparo. Si no ponemos esos soniditos, no tenemos una idea de la temporalidad de la película y los precisamos. Yo hoy no lo voy a decir porque creo que no vamos a llegar por el tiempo que ya tenemos en este video, pero es muy importante, y de eso quizá hablaremos la semana que viene, es muy importante que las condiciones de escucha en una sala de montaje sean ideales, porque el montajista, así como hicimos este jueguito en la etapa de rodaje, donde dijimos que el productor es como el primer sonidista, porque sus decisiones nos condicionan, el montajista, si bien no es el primero, es el segundo. Es decir, quien elige la imagen definitiva y quien elige el sonido que va a acompañar a esa imagen es ni más ni menos que el montajista. Es decir, que si él no escucha correctamente, muchas de sus operaciones de selección pueden ser equívocas, en donde luego es tarde para poder volver atrás. O muchas veces técnicamente es posible, pero temporalmente no, porque la producción avanzó, tiene que cumplir con requisitos muy estrictos de presentaciones de materiales o de exhibiciones en festivales o de los compromisos que cualquier producción haya asumido
y no podemos retroceder en el tiempo más allá de que técnicamente o tecnológicamente, bueno, es posible retroceder, reemplazar ese plano por otro. Digamos, eso, la tecnología hoy en ese sentido es muy generosa. También acá es muy importante que la dirección de sonido intervenga, el equipo de sonido en su conjunto, si es que la producción es permeable para esto, intervenga en el proceso de la creación del offline. Muchas veces cuando estudiamos estos temas se da por entendido de que los actos de postproducción son simples concatenaciones, como que luego del rodaje sigue el montaje, luego del montaje sigue el sonido. En realidad, a mí me interesa pensarlos como si fuesen una red, un entramado de procesos que se van comunicando los unos con los otros para poder construir eso que estamos buscando, que es la película. Es decir, que durante el offline, sonido interviene puede ser simplemente proporcionando sonidos para la construcción temporal de ese montaje, como también puede sugerir, ¿no me podés hacer que esta imagen o esta mirada dure un poquito más porque yo acá quiero que se escuchen ciertas cosas que ahora no tenés, pero que a mí me interesaría agregar para contar mejor el cuentito? La duración muchas veces va de la mano con el sonido. Hay montajistas que siguen un criterio muy visual, entonces cortan demasiado rápido, el corte es más vertiginoso porque no están pensando en la dimensión sonido. Lo cual no quiere decir que todos los cortes tienen que ser laxos porque hay que dejar espacio para el sonido. Hay que hacer lo que la película precise y necesite. Yo hoy no les voy a robar más tiempo. Esta es una simple introducción. Además, estos encuentros a los que llamamos teóricos, con lo que a mí me cuesta decirles de esa forma, llamarlos de esta manera, vamos a tratar de encontrar mecanismos, incluso quizá las clases en vivo nos puedan ayudar a esto, para que ustedes nos puedan preguntar todas las dudas que tienen con respecto a estos conceptos, a estos temas. Montar una película, hacer el montaje audiovisual, entrar en las etapas de postproducción de sonido, no es simplemente el dominio de un software, digamos, su saber usar el Premiere, saber usar el Pro Tools en nuestro caso. No es simplemente eso. Hay una serie de saberes que son saberes narrativos que tienen que ver con los imaginarios, que tienen que ver con otro tipo de conocimiento que no es simplemente el conocimiento de la herramienta. Hace un tiempo en una conversación, ya no recuerdo dónde y con quién, proponía una metáfora para reflexionar sobre esto. Si tenemos un carpintero y tenemos un montón de maderas para construir una mesa y me pongo yo, por ejemplo, que no tengo ni idea de cómo hacerla, y tenemos las mismas herramientas, probablemente la fabricación del carpintero, la mesa, tenga la misma funcionalidad de la mesa que voy a crear yo, pero se van a ver completamente diferentes, las terminaciones van a ser otras. Y es ahí en donde no es simplemente saber usar un martillo, saber usar el Pro Tools, para poder construir el sonido de una película o el montaje en una etapa anterior, si se quiere, para el armado de un audiovisual. En el próximo encuentro vamos a revisar estos conceptos, vamos a avanzar, vamos a meternos de lleno en cómo se ve, cómo es una sala de montaje, qué sucede ahí adentro, y vamos a estudiar también el uso de estos materiales temporarios. Espero que prontamente nos podamos ver. Les mando un gran saludo. Nos vemos el próximo lunes.